Hola, buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez. Seguimos avanzando en los devocionales por audio. Hoy me corresponde dar introducción al libro del Apocalipsis. Recordemos que el Señor nos anima a que estemos atentos para discernir su palabra y así poder sacar mayor beneficio, para que podamos madurar, podamos crecer, podamos compartir a otras personas. Vamos a orar y empezamos. Amado Rey, gracias, Señor, te damos en esta bendita mañana por este tiempo, Señor, que nos das para poder compartir un trozo de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que cada día seas nuestra guía, que cada día seas nuestro faro, que seas nuestro estandarte, Señor, que seas nuestra insignia. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, amado Rey, para que podamos hacer lo que te agrada, Señor. Ayúdanos a comprender lo que nos quieres hablar en esta mañana, Señor, por medio de este gran libro. Amado Padre, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, cuando comenzamos el estudio de cualquier libro de las Escrituras, es necesario que conozcamos algunas de sus características, lo que nos será de utilidad para una adecuada comprensión de su contenido. Y entonces, la palabra Apocalipsis viene del griego apokalupsis, que significa revelación. Revelación de algo que previamente estaba escondido o era desconocido. Vemos también que hay un autor y como en cada libro de la Biblia debemos distinguir el autor divino del autor humano. Debemos saber o tenerlo presente que Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a algunos hombres para transmitirnos su verdad revelada. Entonces veamos el autor divino. El libro de Apocalipsis comienza con estas palabras: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis 1:1. Las 7 cartas a las iglesias de Asia que encontramos en los capítulos 2 y 3 concluyen cada una de ellas con las siguientes palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso está en Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17 y 2:29. También está en el capítulo 3, versículo 6, en el 3:13 y en el 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina su escrito con una seria advertencia acerca de no agregar ni quitar nada de este libro y lo que implicaría modificar las escrituras inspiradas por Dios. Eso está en Apocalipsis 22, 18, 19, que dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, en todo el libro de Apocalipsis se deja constancia una y otra vez que su autor original es Dios. De eso no nos debe quedar la más mínima duda, tanto al comienzo como al final del libro. El autor humano, ya vimos el autor divino, sabemos que es Dios. El autor humano, tanto al comienzo como al final del libro, se ve el nombre de Juan, como la persona que recibió la revelación y la escribió. Ya lo leímos, Apocalipsis 1:1.
También está en Apocalipsis 1:4 y 1:9. Y Apocalipsis 22:8. 22:8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, la evidencia confirma con claridad que este es Juan, Juan el apóstol, que también es el autor del cuarto evangelio y de las 3 epístolas. Veamos el estilo literario. Este libro posee características propias de la literatura apocalíptica, pero también es una carta y también es un libro profético. Es una carta. ¿Por qué? Porque contiene la típica estructura de una carta. O sea, contiene un emisor, un destinatario, un saludo y su respectivo contenido. Es profético. ¿Por qué? Porque insta al pueblo de Dios a estar firmes en el mensaje de Cristo. Debemos tener en cuenta algo, es que por lo general se piensa en lo profético o en la profecía como predecir el futuro por adelantado. Y sí, o sea, la profecía contiene predicciones futuras, pero la profecía bíblica está más interesada en transmitir un mensaje de exhortación, un mensaje de advertencia y un mensaje de consuelo. Vemos que Juan llama a este libro profecía varias veces. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 22, versículo 7. También en el capítulo 22, versículo 10, 18 y 19. Vemos claramente que dice esta profecía. Entonces, vemos que es una carta, es profético y también es apocalíptico. ¿Por qué? Porque nos revela la victoria de Dios sobre el mal. Fecha de redacción o fecha de escritura, aproximadamente entre el 81 al 96 después de Cristo. Una parte de la literatura dice así. Eusebio dice, el apóstol y evangelista Juan relató estas cosas a las iglesias cuando volvió del destierro en la isla después de la muerte de Domiciano. El contenido del libro describe tiempos de persecución que corresponderían con lo que ocurrió durante el mandato de este emperador. Entonces vemos que por eso se cree que es entre el año 81 al 96 después de Cristo. Estructura del libro. Este libro está estructurado en torno a una serie de visiones y simbolismos presentados como sellos, trompetas y copas. Cada uno de estos eventos representa un aspecto del plan divino y los acontecimientos finales. Las visiones narradas en el libro contienen mensajes para las 7 iglesias de Asia Menor y van dirigidos a fortalecer la fe y la resistencia frente a la persecución. Personajes clave. Vemos a Dios, que representa la divinidad suprema y el poder soberano en el universo. Es el alfa y el omega. Vemos también el Cordero. Es una referencia a Jesucristo como el sacrificio redentor y la figura central del plan de salvación. Vemos también el dragón, que personifica a Satanás, el adversario y enemigo de Dios y también de los creyentes. Y vemos la bestia. La bestia es representada al poder secular, al poder opresor que persigue a los seguidores de Cristo. Hay un mensaje central, y es que el libro de Apocalipsis transmite un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento en medio de la adversidad, que a pesar de las dificultades y persecuciones, Dios tiene el control y al final triunfará sobre el mal.
Eso es lo que nos debe interesar. El libro revela que al final de los tiempos Dios traerá un nuevo cielo y una nueva tierra donde morará con su pueblo en paz y justicia. Damos una pequeña reflexión. Hermanos, este libro fue escrito para mostrarnos todo lo que vendrá antes del fin de los tiempos. O sea, nos anima para que estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos tener algo claro, y es que no es posible poder entender este libro sin tener conocimiento de los otros libros de la Biblia. De hecho, sabemos que este libro es algo complejo y solamente podrá ser entendido o comprendido en la medida que estudiemos concienzudamente la palabra de Dios a diario. Y para poder comprender la palabra, hermanos, es necesario que el Espíritu Santo se nos manifieste a través de ella. Pero debemos recordar algo, que Dios se manifiesta a los que le buscan todos los días, pero los que le buscan de corazón, pero con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrodillado, un corazón con ganas de cambio. De esta manera tendremos una estrecha relación con nuestro amado Padre. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por esta introducción que nos has dado al libro del Apocalipsis, Señor. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente podamos tener conciencia, Señor, de lo que vamos a estudiar. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra, por muy compleja que sea, Señor, por muy poco que la entendamos. Si tú nos das discernimiento, claramente la vamos a entender, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener oídos prestos para lo que nos quieres hablar, Señor, en las próximas semanas por medio de tu libro, de este libro del Apocalipsis. Gracias, amado Padre. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, que el Señor sea dándonos de su fuerza, dándonos de su amor cada día. Que todo lo que está escrito en este libro nos dé fortaleza para no desfallecer y perseverar hasta el fin. Que tengan un bendecido día.